Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante, en esta ocasión con origen judicial. Exacto, variada, pero empezamos por acá. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconvencionalidad presentado por las defensas de los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, que cuestionaba la jurisdicción de los juzgados de primera instancia en los casos de delitos de lesa humanidad. Y las defensas evalúan presentar el recurso ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, saludó la decisión y destacó que la posición de la Suprema Corte reafirma la pertinencia y también la legalidad de los juicios que están en marcha. Tendremos el desarrollo de esta información, hay mucho más. Aquí están los titulares de hoy. La abogada Soledad Suárez del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República confirmó a MBD Noticias que apareció una nueva víctima en el caso que investiga al ex senador Gustavo Penades. La estrategia de lucha contra el narcotráfico enfrentó hoy en redes sociales al actual y al futuro ministro del Interior. Carlos Negro dijo que esa guerra está perdida y Nicolás Martinelli lo cuestionó por considerar que no puede entrar a la cancha diciendo que el partido se perdió. El diputado colorado Felipe Schipani también criticó las expresiones de Negro. Los trabajadores ferroviarios reclamaron al Ministerio de Transporte la instalación de un ámbito de diálogo para buscar soluciones a los accidentes en vías férreas. El ministro Falero respondió anunciando una campaña de sensibilización que se lanzará el próximo viernes. El docente y senador frente amplista Sebastián Sabini aseguró que los centros de enseñanza están sufriendo más violencia que antes y que el gobierno electo va a encontrar una educación con menos inversión por estudiante y grupos superpoblados. El presidente argentino Javier Milei es acusado de participar de una estafa luego de haber promocionado una criptomoneda que se disparó y colapsó en cuestión de horas. Germán de Agosto explicará en su columna de Economía de qué se trata esa estafa de la que acusan a Milei. El gobierno de Argentina aclaró este martes que el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, no defenderá al presidente Milei ante las denuncias en su contra por su participación en el lanzamiento de la criptomoneda pesos libra, tras las afirmaciones del mandatario de que el jerarca estaría a cargo de su defensa. Hamás anunció que liberará este sábado a los últimos 6 rehenes vivos incluidos en la primera fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza y 4 cadáveres, entre los que se encuentran la rehén de origen argentino, Shiri Vivas, y sus hijos Ariel y Kfir, que según el grupo islámico murieron durante ataques israelíes. Ciudad y MBD Noticias están en sus dispositivos, por ejemplo, a través de tvciudad.uy y del canal de TV Ciudad en YouTube. Y también se pueden escuchar las ediciones informativas de este canal a través de Uniradio 107.7 FM en Montevideo y cercanías, Radio de la UDELAR, que se escucha a través de uniradio.edu.uy también. Ahora, Natalia, porque ya hay actividad en exteriores. Sí, es así, Martín. En este momento el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está llegando a la pista de atletismo allí en el Parque Valle, porque va a ser una recorrida por las obras que se están llevando a cabo en ese lugar. Está Martín Duarte, que a ver si nos puede contar como adelanto qué es lo que está pasando. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Acaba de arribar el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitando la reinauguración de la pista Darwin Piñeirúa. Recordar que las obras comenzaron en abril del 2023, prácticamente 2 años después, casi 2 años después, está reinaugurando el suelo de la pista y se va a hacer el encendido de la red lumínica en algunos minutos con presencia de autoridades nacionales y también departamentales. En unos minutos los convocamos para ver si hay parte de declaraciones de alguna de las autoridades en lo que es esta actividad que ella cuenta con decenas de deportistas que están inaugurando la nueva pista. Bien, y ahora nos quedamos cerquita de allí, pero vamos al contacto con Julieta Núñez Tomás, que nos va a contar un poco sobre este recurso de inconvencionalidad que afecta, digamos, o se rechaza por parte de la Suprema Corte para que no afecte a las causas de derechos humanos. Adelante.
¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes. Así es, en minutos nada más vamos a estar hablando con el fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, para profundizar en lo que él entiende que es una estrategia de la defensa de militares retirados que han sido juzgados, condenados por delitos justamente vinculados a al periodo de terrorismo de Estado. Así que vamos a estar profundizando en esto para entender un poco más también cómo se configuran estas estrategias judiciales. Y ahora nos vamos al barrio de La Teja, el emblemático barrio donde vecinas y vecinos se juntan para hacer un reclamo, Diego Martini. Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, pleno corazón de La Teja, donde una comisión que se formó hace 2 años reclama por la presencia de un centro de estudios bachillerato, es decir, de cuarto, quinto y sexto, para que estudiantes puedan tener esa posibilidad acá en el barrio y no tengan que trasladarse a otros lugares más lejanos porque a veces no tienen esa posibilidad. Vamos a estar hablando con algunos de los representantes de la comisión que también son docentes. Ahora presentamos otros asuntos, porque estuviste trabajando en esto, Natalia. Sí. Hay acuerdo aparentemente en el Parlamento con la actual conformación para volver a analizar el proyecto de ley tendiente a legalizar la eutanasia presentado durante el periodo anterior por el ahora ex diputado colorado Ope Pasquet. Sí, vamos a ver dos puntos de vista. Por un lado, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, que considera que es un buen punto de partida este proyecto de ley, pero asegura que no va a dejar presionarse por corporativismos. Claro, eso se dice desde la que a partir del 1 de marzo será formalmente la oposición en el Parlamento, una de las visiones, y desde el Frente Amplio, Daniel Casciani, que es justamente senador frente amplista, dio otras opiniones. Ahora cambiamos de asunto y pasamos a lo siguiente, porque la ceremonia de transmisión de mando comenzará a la hora 13 del sábado 1 de marzo en el Parlamento, con la presencia confirmada ya hasta el momento de representantes de 65 países y de 21 organismos internacionales y también organismos regionales. Así lo explicaron este mediodía en Torre Ejecutiva el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores designado, Mario Lubetkin, quien destacó la presencia asiática que habrá en la ceremonia. Esta va a ser la ceremonia de mayor participación histórica desde que reinició la democracia en 1985. Y me animaría a decir que es una de las participaciones de presidentes, primeros ministros y reyes más importante en número de las que han acontecido en América Latina y el Caribe, al menos en los últimos años, sin lugar a duda. Están confirmado la presencia de 6 jefes de Estado de Sudamérica. Me refiero a los países del Mercosur, sin aún confirmar el caso del presidente argentino Milei. Va a estar nuevamente el presidente de Chile con nosotros, como naturalmente el presidente de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Colombia. Asistirán numerosos ministros, 12 ministros de Relaciones Exteriores o de Justicia o de otros escenarios de primer nivel. Me refiero a México, Italia, Portugal, Costa Rica, Ecuador, Reino Unido, India, que es la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores de India va a estar con nosotros, y les pido que reflexionen lo que es la presencia asiática en la asunción del gobierno. Bien, y después del Parlamento, la ceremonia de traspaso de mando continuará en la Plaza Independencia desde la hora 16:30 y hasta allí llegará el presidente electo Yamandu Orsi, la vicepresidenta electa Carolina Cose en un auto eléctrico como señal de la importancia que dará la nueva administración a la transformación de la matriz energética. Automóvil proporcionado por una firma surcoreana, y explicó el futuro canciller Lubetkin que la elección justamente de ese vehículo, de esa marca y no de otra, no está asociada a asuntos geopolíticos, sino a que fue la marca que presentó la mejor oferta. Asia es un continente en crecimiento enorme. Probablemente en los próximos 20 años encontraremos a las clases medias del mundo ubicadas en la zona asiática, y nosotros somos productores de alimentos
y por tanto nos interesa y mucho establecer relaciones diplomáticas y comerciales con esa región, porque ni que hablar que al Uruguay le interesa mejorar sus posiciones en el mundo, tanto en temas arancelarios como en acceso a mercados, y allí hay un mundo que está creciendo a pasos agigantados, y el Uruguay tiene que mirarlo como ha mirado otras regiones, como ha mirado la región europea, como tenemos que mirar nuestra región, Sudamérica y América del Norte, pero tenemos que mirar Asia también y África como dos continentes que están en franco crecimiento, y hoy hay datos bien interesantes que hablan de que dentro de 20 años probablemente en Asia duplicará la cantidad de personas viviendo en clase media, y esa clase media consume los alimentos que el Uruguay vende, y ojalá también podamos vender otro tipo de productos. Presenta Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel. Derechos humanos y justicia, tema de móvil con Julieta Núñez Tomás, que aparece en la edición central de MBD Noticias. Gracias, Martín. Así es, lo decíamos hace unos minutos nada más. Ahora estamos con el fiscal Ricardo Percivale, a quien le agradecemos estos minutos. En primera instancia, una nota explicativa. ¿Qué fue este recurso que impusieron los abogados, las abogadas defensoras de quienes se encuentran privados de libertad por crímenes de lesa humanidad? ¿Cuál era la intención de esto y cuál era el objetivo también desde el punto de vista jurídico? Bueno, el objetivo siempre es el mismo, dilatar las causas. A esta altura estamos absolutamente convencidos de ellos. Lo que plantearon en esta ocasión es la falta de jurisdicción de los juzgados que actuaron hasta este momento. Ellos planteaban que debía actuar la Suprema Corte de Justicia porque era la competente para estos casos, y bueno, comenzaron a disponerse las distintas sentencias de la Corte en diversos casos donde rechazaron esta nueva excepción planteada por la defensa de los militares. ¿Esto fue por unanimidad? Sí, el rechazo en sí con posiciones discrepantes, porque hay distintas posiciones dentro de los ministros, pero en definitiva el rechazo fue por unanimidad. Y hablabas ahora de esta estrategia. ¿Lo que se busca de alguna manera es propagar la impunidad? Bueno, nosotros hemos dicho que esta era una nueva chicana, estamos absolutamente convencidos de eso, que se suma a las largas que allá han planteado en estos momentos. Han planteado diversos tipos de prescripciones, han planteado inconstitucionalidad de distintas leyes, y bueno, la Corte, en el marco de su competencia, una vez más rechazó estas nuevas dilatorias, haciendo honor a lo que es un Estado de Derecho y el cumplimiento de las garantías que tiene cada uno de los imputados, pero rechazando una vez más este nuevo intento de dilatoria. Si lo hablamos en términos cuantitativos, estas dilatorias, ¿cuánto pueden llegar a extender los procesos más de lo que deberían durar, que ya de por sí, por ciertas garantías, son bastante largos? La Corte ha dictado distintas sentencias que han intentado acortar este tipo de dilatorias. Se ha avanzado bastante en ese sentido. Bueno, ahora estas sentencias eran esperables y esperadas. Esperables en el sentido que esa era la posición que esperábamos nosotros, y en el tiempo fue bastante menor a lo que se utiliza habitualmente en otras ocasiones. Por eso nos sentimos contentos con estas resoluciones, además de que le dieron razón a la Fiscalía, porque las causas van a seguir y este nuevo excepcionamiento no tiene andamiento, y por ende nada obsta que continúen las causas. Me parece que era lo que me querías decir al principio de esta respuesta, pero ¿existen herramientas que la justicia uruguaya puede empezar a desarrollar para prevenir que justamente se presenten más dilatorias? Prevenir es imposible, porque en el marco de una defensa se pueden establecer distintas excepciones. Eso depende de las estrategias de los abogados. Prevenir es muy difícil. Lo que sí, la Corte ha dictado distintas resoluciones que han acortado los plazos, han establecido lo que se llama el Instituto de la Resolución Anticipada, han sancionado abogados, diversas resoluciones que son favorables a que las causas continúen. De su experiencia, ¿qué puede suceder si deciden llevar esto, como ya es esperable, digamos, a medios internacionales de justicia, a ámbitos internacionales de justicia?
Creemos que es muy difícil que este tipo de medidas pueda ser llevado a un tribunal internacional, porque lo que se están investigando acá son crímenes de lesa humanidad y generalmente se va a un organismo internacional cuando se violaron los derechos humanos de una persona, y acá en ningún momento se violaron los derechos humanos de los que están siendo juzgados. Muy por el contrario, han tenido todas las garantías en un Estado de Derecho. Entonces no vemos cuál sería el motivo para que intervenga un órgano internacional, y menos aún para que le den la razón. Muchísimas gracias. Por favor, Sara. Ricardo Percivale, abogado justamente fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Presentó Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Gracias, Julieta, y el resto de ese equipo de trabajo en exteriores. Ahora, desde los estudios de TV Ciudad, cambiamos de asunto. Apareció una nueva víctima en el caso que investiga los delitos del ex senador Gustavo Penades. Se trata de una persona que denuncia hechos ocurridos anteriores a 1999 y es representada por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Hay una nueva víctima, lo que demuestra y deja claro para toda la población la importancia de que la investigación continuara, la extrema diligencia que se pide en la materia y que está llevando de acuerdo a derecho la Fiscalía. Es una víctima patrocinada por el consultorio. ¿Cuándo se conoce esta información? ¿Desde cuándo se denunció? Nosotros, inmediatamente que recibimos que esta persona se contacta con nosotros, luego de haber hecho los trámites internos a la facultad y lo derivaron para nuestro consultorio, nosotros no teníamos idea de su existencia, digamos, inmediatamente nos comunicamos con la Fiscalía para que tomaran la declaración y entonces, estamos hablando de la semana pasada, entonces, en definitiva, ahora, bueno, me parece importante que se sepa para aclarar de qué tipo de investigación estamos hablando, qué complejidad y qué causa enorme que nos informa de la sistematicidad de la conducta del imputado a lo largo del tiempo, porque es una causa, un hecho bastante de antaño. Bien, y el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos elevó a la Asamblea General un informe que concluye que la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez, ejerció acoso laboral contra la referente de salud mental del organismo, Mónica Giordano. Y la abogada Soledad Suárez, a quien recién veíamos y escuchábamos hablando de otro asunto, en este caso representa a la víctima y dijo que el Parlamento debe destituir a Rodríguez. Es incompatible las conclusiones a las que se arriba, tanto por la Comisión de Acoso Laboral como por el dictaminante técnico y así finalmente por el propio Consejo Directivo con los requisitos que tiene el cargo. Entonces consideramos que la Asamblea General debería atender a todo este informativo probatorio y separarla del cargo. Suárez defiende a Giordano desde poco después de que la referente técnica del área de salud mental de la Institución de Derechos Humanos denunció a la presidenta, Carmen Rodríguez. La abogada destacó las garantías del proceso que se abrió a partir de la denuncia. Las primeras actividades de mi parte y del equipo que trabaja conmigo fue encauzar esto y darle ya el camino que correspondía. Se pasó por resolución del Consejo Directivo a la intervención de la Comisión de Acoso que prevé el protocolo que resulta aplicable a estos casos dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente a eso, cada parte evacuó la vista del informe de la comisión y para resolver el Consejo tuvo que llamar a un asesor dictaminante técnico, especialista en Derecho Público, porque la denunciada había recusado al funcionario de Jurídica. Posteriormente, el Consejo decidió pasarlo como corresponde, remitir los antecedentes y las conclusiones, en fin, todo lo relevante a la Asamblea General para que finalmente quien fue la que designó a esta persona sea quien decida si debe permanecer o no en el cargo. Ahora otro asunto. Carlos Negro, el ministro del Interior designado, dijo durante una entrevista que la guerra contra el narcotráfico está perdida y motivó o desencadenó la respuesta del actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien a través de la red social X le respondió que no se puede salir a la cancha diciendo de antemano que el partido está perdido.
Luego Negro aclaró en la misma red social, en X, que sus expresiones se fundamentan en que esta guerra contra el narcotráfico, fracasó en todas partes del mundo. El combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. Tras esto, el actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, respondió: Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados. Pero bajar la vara no es el camino. Es cierto que no hay que prometer lo imposible, pero la seguridad exige ambición y firmeza. Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer. Controlar y reducir su impacto es posible, pero requiere convicción y trabajo constante. Cada medida, cada esfuerzo, debe apuntar a que el delito retroceda cada vez más. No es una guerra perdida si damos la pelea todos los días. Luego Carlos Negro respondió que lo dicho en la nota tiene que ver con que la guerra ha fracasado con total éxito acá y en todas partes del mundo. Incluso los que se han dedicado mayor presupuesto a esta guerra muestran resultados claramente adversos. Reafirmo entonces que se trata de intervenir en forma inteligente para que las bandas no puedan combatir en forma violenta. En definitiva, seleccionar los objetivos para mostrarles a los delincuentes más violentos que matar no es gratis. Bien, y el diputado Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, opinó que el secretario general de su partido, Andrés Ojeda, debería asumir el rol de interlocutor con el gobierno entrante para negociar los cargos que tendrán en los órganos de Contralor y en los entes, y también se refirió a las declaraciones de Negro, ¿no? Claro, efectivamente, y a propósito de lo que dijo el futuro ministro del Interior, que recién repasábamos, Schipani asumió que justamente no puede decir nunca a alguien que va a ocupar ese cargo que está perdida la guerra contra el narcotráfico. Nosotros estamos esperando la definición de cuál va a ser el ámbito, creo que eso todavía no está resuelto, pero la representación del partido la ejerce el Comité Ejecutivo Nacional a través de su secretario general. Por tanto, si hay una convocatoria para negociar esas cuestiones, seguramente que concurra sea nuestro secretario general, obviamente después informando al Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? O sea, debería ser Andrés Ojeda. Yo creo que sí, porque así lo establece nuestra Carta Orgánica. Quien ejerce la representación del Partido Colorado es el secretario general. Tras los dichos del ministro del Interior designado, Carlos Negro, sobre la lucha contra el narcotráfico y la expresión de que la batalla está perdida, Schipani manifestó lo siguiente. Creo que el ministro ha actuado con total sinceridad. Yo creo que hay cosas que un ministro del Interior no puede decir, ¿no? Y más allá de que uno pueda compartir que la batalla contra el narcotráfico es una batalla muy dura, muy adversa, muy difícil. El primer policía del país, que es el ministro del Interior, no puede decir que la batalla está perdida, porque ¿qué mensaje se le está dando al resto de la fuerza? ¿Qué mensaje se le está dando a la sociedad? Creo que se equivocó el futuro ministro. Ahora móvil con reclamo social, le damos paso a Diego Martini en la edición central de MBD Noticias a través de la pantalla de TV Ciudad. Así es, compañeros, y nos venimos hasta la institución atlética La Comparsita, acá en el pleno corazón de La Teja, un barrio histórico, un barrio popular, un barrio de mucha lucha, y que en este caso eso no es adverso, porque una comisión de vecinas, de vecinos, que se formó hace 2 años, reclama la presencia y la posibilidad de que en el barrio justamente haya un bachillerato, es decir, un centro de estudios para que aquellos que terminen el ciclo básico puedan continuar sus estudios y no tengan que trasladarse hacia otros barrios. Estamos acá con Verónica y Nataniel, pero hay un montón de gente atrás representando estos reclamos. Bueno, Verónica, ¿cómo surgió esta comisión? Bueno, buenas tardes. Esta comisión surgió en el 2013, hace 2 años, en distintas charlas que estábamos ahí en La Comparsita, profesores y no profesores, el colectivo de La Comparsita es muy variable, de decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa? Bueno, y la realidad docente es qué pasa con nuestros gurises después de cuarto, o después de tercer liceo, o noveno, como se dice ahora, a dónde tienen que ir.
muchos de nuestros gurises pueden y tienen la posibilidad de ir a otros barrios a estudiar y otros no tienen esa posibilidad. Entonces surgió la idea, bueno, vamos a reclamar la construcción de un liceo de segundo ciclo en esta zona. ¿Quién lo hace? Bueno, vamos a convocar una comisión de vecinos y ahí fue que empezamos a invitar a colectivos. Cuando digo colectivos, digo sindicatos de la zona, de presencia en esta zona y no de otra zona que tenía contactos con nosotros, organizaciones sociales, vecinos, clubes deportivos, el Club Progreso, el Club Arbolito, cooperativas de vivienda y bueno, formamos esa comisión en el 2013 donde empezamos como a evocar, bueno, ¿qué empezamos a hacer? Lo primero que hicimos fue toda una juntada de firmas, juntamos más de 7.000, ¿no? Más de 7.000 firmas y las presentamos allá en noviembre del 2013 a el CODICET, acompañando esas firmas, fundamentando por qué era necesario un liceo de bachillerato en La Teja y también le sugeríamos que estuviera cerca de la avenida de Carlos María Ramírez y le mostramos 3 lugares donde podían ser posibles. ¿Cuántos liceos hay acá de ciclo básico y cuántos estudiantes son más o menos? En La Teja hay 4 liceos de primer ciclo. Para este año solamente va a haber en uno de ellos 6 grupos de cuarto, o sea 3 de mañana y 3 de tarde. Y todos los demás liceos son de primero a noveno, de séptimo a noveno. ¿Cuántos alumnos son más o menos? Estamos hablando de... Según secundaria, en este año pasado egresaban a bachillerato, pasaban a bachillerato 800 estudiantes. Sumarle a eso que no estamos hablando solo de La Teja, sino también Tres Ombú, Canteral Zorro, Cadorna, y si miramos hacia el Paso de la Arena, todo el eje Camino Civil hasta el Cerro, tampoco hay liceo bachillerato, por lo tanto... ¿A dónde tienen que ir esos estudiantes, los que tienen la posibilidad de ir? Mirá, algunos van al Cerro, ¿sí? El 61, el 72, pero son liceos relativamente pequeños, sino al Bausá, que ahora bueno, también se recortaron grupos, sino bueno, al Miranda, al Damaso, ¿no? ¿Son univos por lo menos? Sí, por lo menos, ¿no? En algunos casos sí. Nosotros no estamos en contra de que la gurizada se mueva, al contrario, del barrio, pero sí entendemos que al no haber un liceo acá, hay muchos gurises que quedan descolgados, que no continúan sus estudios y bueno, nos parecía una cuestión de estricta justicia. Decíamos, ¿por qué no en La Teja? ¿Por qué no en La Teja no hay bachillerato? Bueno, tiene que haber. Y bueno, de alguna manera esa campaña que comenzó hace 2 años con la recolección de firmas, que llevamos a secundaria, generó un expediente que agregó un montón de elementos, secundaria de alguna manera le da para adelante a la propuesta. Y bueno, este periodo que se abre ahora con este nuevo gobierno se va a hacer el presupuesto quinquenal y por lo tanto queremos que tanto ANEP y el gobierno central en sus mensajes presupuestales incluyan la construcción del liceo. ¿Ustedes ya tienen hasta pensado un lugar que podría destinarse al liceo? Tenemos visto varios lugares que nos gusta más, que está más céntrico, digamos, el barrio, es la planta 2 del BAO, que habría que comprarla y recondicionarla obviamente. Pero puede ser otro lugar. Lo que sí ponemos como condiciones es que sea cerca de la avenida para que la locomoción permita la llegada de los gurises. Y por otro lado, que tenga un gimnasio. En La Teja los liceos que existen, el primer ciclo, no tienen gimnasio para educación física y las chiquilinas hacen educación física en pleno invierno, en pleno verano, a la intemperie. Y además, bueno, estamos hablando de un liceo de unos 20 salones más o menos, que bueno, que con laboratorios, con bueno, gimnasio y todo lo que se requiere para un buen liceo de bachillerato. ¿Esperan poder ser recibidos por autoridades entrantes? Sí, estamos en contacto para poder, apenas asuman ir, vamos a ir. Más allá que nos llamen o no, vamos a ir. Y bueno, lo mismo con el gobierno central, también vamos a estar hablando para que, bueno, hacerle sentir el reclamo del barrio, que bueno, es muy legítimo. Les agradecemos a los dos, breve, y la pancarta, y una aclaración nomás, 2023, no 2013, hace 2 años. 2023, perdón, sí, 2023. Y a mostrar la pancarta. Estamos, el sábado salimos con esta campaña de un vecino, una casa, una pancarta reclamando el liceo y tenemos el 28 de marzo un festival. Un festival, todavía no lo tenemos el lugar, pero bueno, un festival donde reclamando esto para todo el bar. Por supuesto va a ser acá en La Teja, pero bueno, ya saldrá la información. Gracias a todos, lo dejo con estas imágenes acá nuestro compañero Damián Silva, donde se ve obviamente a varios representantes de distintos ámbitos, docentes, vecinos, vecinas, organizaciones sociales, civiles, deportivas, que reclaman por este bachillerato en La Teja. Y hablando de la educación, nos quedamos en la agenda educativa, desde la política, en este caso partidaria, y desde el Parlamento, porque el senador frente amplista Sebastián Sabini dijo que una de las principales tareas de las próximas autoridades educativas, las que van a asumir junto al próximo gobierno, será reconstituir la confianza de las comunidades educativas y también del cuerpo docente.
Sabini aseguró que los centros de enseñanza están sufriendo más violencia que antes y que el gobierno electo se va a encontrar con una educación con menos inversión por estudiante y con grupos superpoblados. Una educación en donde los centros educativos sufren más violencia, donde tenemos situaciones de conflictividad en los centros educativos, más desigual, con más brechas entre los pobres y los ricos, con menos inversión por estudiante, con grupos superpoblados y con un diálogo que no existe, ¿sí? Por lo tanto, una de las principales tareas, diría yo, que van a tener las nuevas autoridades es reconstruir esa confianza, reconstruir el diálogo con las comunidades educativas, con los estudiantes, con los docentes y a partir de allí pensar transformaciones que son necesarias para una educación de calidad. El programa del Frente Amplio, que fue el partido más votado de las elecciones, que tenemos mayoría aquí en el Senado, establece claramente líneas de acción en materia educativa, ¿sí? Allí, por ejemplo, se establece la creación de la Universidad de la Educación, se establece la creación del Sistema Nacional de Educación Pública, la vuelta de los consejos con voz docente en los consejos de primaria, secundaria y UTU, y por lo tanto también el Congreso de Educación. Todos esos aspectos son aspectos que van a estar arriba de la mesa una vez que estén las autoridades designadas. En otro asunto, el senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, dijo que su fuerza política recibió los proyectos de ley presentados por el sector colorado Vamos Uruguay, entre ellos uno sobre la legalización de la eutanasia. Claro, y más allá de ese proyecto en particular, dijo que por ahora lo único decidido por su fuerza política, futuro oficialismo, el Frente Amplio, es que se va a trabajar sobre la base del proyecto de ley, también vinculado a legalizar la eutanasia, presentado en el periodo anterior por el ex diputado colorado Ope Pasquet. Hemos recibido, por un lado, los proyectos de ley que presentó el sector Vamos Uruguay. También hemos recibido algunas, por lo menos, consideraciones o solicitudes de poder considerar parte del proyecto que tuvo media sanción en diputados y que lamentablemente por diferencias de los senadores oficialistas de la anterior legislatura no se pudo aprobar en sala. En Frente Amplio apoyó el proyecto que presentó originalmente el ex legislador Ope Pasquet, que trabajaron también otros compañeros y compañeras en diputados y por tanto, por ahora ese es nuestro punto de base. Creo que es un tema sin duda muy especial, necesario también que se pueda abordar con la debida también profundidad. Y bueno, todos los aspectos que puedan enriquecer, sin duda un tema que es muy complejo para la ciudadanía y que sin duda también es muy especial para legislar. Bienvenido sea. Y bueno, creo que en la medida que existan apoyos más anchos de todos los partidos políticos, de todos los legisladores, siempre los proyectos tienen más robustez y después también tienen más posibilidades de que se desarrollen y que se perduren en el tiempo. Mismo tema, otra campana. La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que el proyecto de ley en su momento presentado por el exdiputado colorado Pasquet sobre eutanasia es un buen punto de partida para comenzar o dar de nuevo esa discusión a nivel del Parlamento. Pero la legisladora asegura que no está dispuesta a dejarse presionar por las corporaciones médicas. La verdad que yo quedé sorprendida de un par de cosas. A pesar de que yo no viví el proceso, porque acá no estaba en una comisión que yo integrara, pero me llamó la atención el poder que tienen algunas organizaciones, que no tengo por qué nombrarlas, pero yo no estaba acostumbrada a que se sintiera acá adentro determinado poder de imposición. Y la otra cosa que me sorprendió es que la comisión debería ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos, que para algo existe. Ahí es donde tratamos de concentrar a las personas que tenemos formación jurídica, porque acá hay muchos intereses corporativos, por ejemplo el de los médicos. Entonces, eso es algo que tenemos que dirimir los legisladores. Al aprobarse el proyecto, ¿tendrían los médicos libertad de acción para ejecutar la eutanasia como pasó con el aborto? Bueno, eso forma parte de las discusiones que tenemos que dar. Lo que yo no voy a aceptar son las presiones de las corporaciones médicas, ni para un lado ni para el otro. Las corporaciones, como lo digo de los sindicatos, para que vean que no es un problema sindical, es que las corporaciones no pueden avanzar sobre el sistema democrático. Defienden sus derechos, vienen a hacer sus planteamientos y los que legislamos en nombre de la ciudadanía somos nosotros.
Bien, hoy es martes, día de recibir al economista Germán de Agosto y por supuesto, Germán, ¿de qué vamos a hablar? Del gran escándalo de las criptomonedas en Argentina que involucra al presidente Javier Milei, incluso con denuncias por estafa, por toda esta situación que se dio en un ratito nada más el viernes y que ahora nos vas a detallar. Así es, Nati, vamos a hablar del tema del momento. Primero vamos a hacer una breve definición de algunos conceptos que son un poco áridos, técnicamente complejos, y después vamos a tratar de reconstruir la cronología porque es lo que permite justamente derivar en el argumento de la estafa. ¿Sí? Es un poco la hoja de ruta. Arrancamos entonces el viernes a las 18:37, es cuando se crea la Libra. ¿Qué es la Libra? Básicamente es una criptomoneda, pero en particular es lo que se llama un meme coin. ¿Sí? Eso lo que tiene que ver es con la utilidad que tiene. Básicamente, cuando pensamos en criptomonedas, la primera que se nos viene a la cabeza es el Bitcoin, por ejemplo. Y dentro del ecosistema cripto, por más que sea discutible o controvertible, el Bitcoin tiene una función. Algunos consideran que es una reserva de valor, o sea, permite acumular ahorros en el tiempo y también permite intercambiar cosas. ¿Sí? Pero las meme coins son simplemente una moneda que tiene un fin más lúdico, es como una suerte de chiste, por eso se llama meme. Esta es una de las meme coins más famosas, que es la del perrito. ¿Sí? Hay más o menos 150.000 personas que tienen justamente esta moneda simplemente porque es como un chiste, tienen un valor muy bajito. ¿Sí? Pero lo que hacen es justamente reproducir la imagen de una persona, un chiste, una parte de una cultura, ¿sí? Pero funciona justamente de una perspectiva lúdica, o sea, no tienen un valor real ni una utilidad dentro de este ecosistema que estamos hablando, que es el ecosistema cripto. Eso es Libra. Eso sería Libra, una meme coin. ¿Cómo era que sacó Trump? Trump sacó una, Melania sacó una y hay una de Yuyito, la pareja actual de Milei. A eso voy enfatizando que es como una moneda chiste, una broma. ¿Sí? Y lo otro que tenemos es el concepto de el jalón de la alfombra. Tirar de la alfombra. Tirar de la alfombra es el tipo de estafa. A ver, cuando se crea una moneda como la Libra o cualquier otra criptomoneda, lo que se precisa es liquidez. Es una bolsa de plata. Llevémoslo al mundo real, ¿sí? Y pensar cómo funciona un cambio. ¿Sí? Un cambio tiene que tener pesos uruguayos y tiene que tener dólares, ¿no? Pues yo puedo ir con mis pesos a buscar dólares o viceversa. Lo mismo pasa acá. Tiene que haber una pool de liquidez, que es lo que se llama técnicamente. Es decir, una bolsa de dinero que permita a la gente que quiere la Libra justamente comprar Libra y la gente que quiere vender Libra, justamente vender Libra. Es decir, tiene que haber dólares. ¿Sí? Eso es lo que constituye la alfombra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con estas monedas? Que se inflan justamente a partir de un tuit, de un comentario, de un chiste. Bueno, es que su valor depende justamente de eso. Entonces lo que pasó fue que esa liquidez o esa bolsa de dinero, cuando la moneda se empezó a inflar, después del tuit de Milei, que es lo que vamos a reconstruir, se borró. Es decir, se llevó la liquidez, tiró de la alfombra y ahí justamente quedaron mucho todos. Por el aire. Exactamente, eso es un poco la lógica o la analogía que se utiliza del tirón de la alfombra. Se llevaron toda la liquidez los diseñadores del proyecto. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con la cronología. ¿Sí? Vamos a la siguiente placa. Fíjate, digamos que el viernes a las 18:37 se crea. El viernes a las 19:01... ¿sí? Es cuando aparece el famoso tuit de Milei promocionando esta meme coin, argumentando que era para fomentar proyectos de pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Lo que tenemos en el gráfico es, por lo que está abajo, es el tiempo, ¿sí? Porque esto es una estafa que fue en cuestión de horas, y el valor que tuvo esta moneda. ¿Sí? Un tuit que quedó fijado, o sea, él decidió fijarlo en su cuenta personal de X y además tiene la forma de ingresar, ¿no? De ingresar y se supone que también este token. Exacto. El token, si querés, para simplificar, no es técnicamente preciso, pero es la criptomoneda. ¿Sí? Tomémoslo como sinónimos para simplificar y no meter más conceptos sobre esta ensalada que tenemos. Se entra directamente ahí y se compra. ¿Sí? Entonces lo que parece es 19:01. La primera compra es exactamente en el mismo momento que Milei tuitea. ¿Cómo sabemos esto? Porque justamente la gracia de todo esto y los que argumentan, los que son favorables a este ecosistema, es que la transparencia y la capacidad de auditar estas cosas es justamente pública para todos. Es la famosa cadena de bloques o blockchain, como le dicen. Entonces sabemos que la primera compra se hizo al momento 0,01 segundo que sale el tuit, por lo cual naturalmente eso estaba orquestado y por eso tomamos la referencia. Había quienes sabían que eso iba a suceder. El francotirador, justamente es un movimiento que en este ecosistema se llama sniper, porque hace referencia al francotirador. Estaba esperando que ese tuit se fijara para empezar a comprar. Lo que hace ese tuit, siendo esto una meme coin, es decir, algo que funciona simplemente por el chiste o por la expectativa que genera que tenga Milei una moneda, ya empezó a aumentar. Y la primera compra se hace justamente a los $0,25. Valía eso la moneda en el momento que Milei lo tuitea. Y la compra más grande que hace
en ese exacto momento ya es por 3,5 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace eso? Y el tuit de Milei empieza a inflar el valor. Entonces vamos a la siguiente placa y vamos viendo cómo va cambiando. Fíjate todo lo que aumenta en cuestión de minutos. 42 minutos después es el valor de esa moneda. A 5,5. Alcanza su pico. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que empieza a pasar? 43 minutos después, ¿no? 43 minutos después. Ya había un montón de incautos que ya entraron justamente y estaban preparados, ¿no? Sin saber que se les iba a sacar, la alfombra del piso. Y eso es lo que empieza a suceder en la siguiente placa cuando vamos a seguir mirando la trayectoria. Fíjate, ya el viernes a las 20:11 ya se empieza a vender. Y ahí empieza a colapsar justamente el precio. Y ya los diseñadores, los creadores de este proyecto de Memecoin ya se habían retirado con toda la liquidez. Y lo que pasa posteriormente, si seguimos un poquito más, es justamente lo que tiene que ver con el derrumbe que tiene lugar a partir de las 20:45. Si vamos una plaquita más y vas a ver ahí ya cómo empezó, justamente mientras todavía seguía el tuit fijado de Javier Milei. ¿Sí? Y finalmente, en la última plaquita vinculada a la cronografía de lo que estamos analizando, es cuando termina de colapsar, que es cuando Milei pone el tuit. Primero retira, elimina el post original y lo sustituye por esto. Y ahí justamente el colapso. Pero en ese momento ya no valía nada esa moneda y toda esa liquidez justamente ya se había ido porque los creadores, cuando la moneda llegó al pico, ya habían tirado de esa alfombra. Exacto. ¿Sí? O sea que en realidad hizo lo suyo. Es que al ser una memecoin solamente pudo haber funcionado y adquirido valor por ese tuit. En ausencia de ese tuit, esta moneda no tenía ningún valor, porque justamente por eso hicimos el énfasis en la diferencia con el Bitcoin y en la naturaleza lúdica, ¿no? Como compartir un chiste, como que sacamos una moneda ahora, MB Noticias Coin. Y la compramos nosotros, porque de alguna manera creemos en el proyecto, somos amigos, es algo que nos une, es como un chiste interno, vale 0,00001, pero todos tenemos la MBD Noticias Coin. ¿Sí? No tiene un valor real, más allá de que nos une como concepto cultural, si se quiere, en particular en la importancia que tiene este ecosistema para el faro libertario del mundo. No hay que olvidar que las criptomonedas, de alguna manera, nacen de un espíritu libertario al margen de las instituciones tradicionales. Bien. Todo esto que sucedió, evidentemente, levantó la sospecha de que había una estafa, de que el presidente Javier Milei había participado, él e integrantes de su gobierno, de una estafa por cómo sucedió esta cronología que acabas de contar. Exactamente. El presidente Milei dice que de alguna manera él fue estafado en su buena fe, digamos, porque peca de desconocer cómo funcionaba todo esto, ¿no? Ese es el tema que tiene aristas por todos lados. Tiene denuncias hasta en Estados Unidos, el FBI está investigando esta situación, o sea, hay un montón de cosas atrás. Pero, ¿cómo afectó a la gente? O sea, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿Y qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, vamos a la última plaquita, si querés. A ver, esto, y simplemente para traer una analogía que no corresponde, pero ayuda a anclar un poco lo que vos estás preguntando, no es como conexión ganadera, ¿no? Que permea en una parte significativa en los estratos medios de la sociedad. Esto es de nichos, de súper nicho. ¿Quién conoce? Ya la terminología ya es sumamente difícil, la parte técnica es sumamente difícil. O sea, estamos hablando de una pequeña porción, ni siquiera seguramente de argentinos, sino probablemente de estadounidenses, chinos, que tienen la capacidad técnica de entender y estar justamente en torno a lo que es este mundo, que es, de nuevo, es de nicho. O sea, acá tenés básicamente los 75.000 personas que de alguna manera perdieron cerca de 290 millones de dólares y acá está la distribución según el rango de las pérdidas. 25 personas o traders perdieron más de $1 millón. Pero de vuelta, acá no es el argentino que vos te imaginás promedio en un país que tiene más del 50% de pobreza. Es justamente algo de súper nicho, pero que le dan la banda de flotación porque él se presenta como un gurú de la economía, candidato a premio Nobel, autodenominado, muchas veces, y su imagen internacional justamente. Y de alguna manera los que están detrás de esto, los estafados, justamente entraron porque la moneda era la de Milei. O sea, es justamente de donde él recibe su caudal, no solamente de votos, sino de ese apoyo irracional dogmático que caracteriza en particular a los libertarios, que son los que de alguna manera compraron esa memecoin porque no tiene otro sentido justamente que el sentido lúdico de pertenecer en algún sentido a este proyecto que ellos entienden que es lo que está dando la batalla cultural. Así que de alguna manera una de las moralejas... Se promocionó así por parte de él. Claro, exactamente. Y entonces una moraleja es, bueno, vos podés ser, ¿no?, un inmoral, podés ser un reaccionario, un intolerante, un misógino, un homofóbico,
todo lo peor que cruel, podamos todo lo pensar. peor, pero no se te ocurra, no vayas a hacer un incauto con la plata porque eso no te lo van a perdonar. Así que de alguna manera en estos tiempos tan convulsos, la moraleja que te nos queda, lamentablemente, es todo lo que hizo, todo lo que nos indigna cotidianamente, de alguna manera nunca tuvo alguna consecuencia. Y este tipo de cosas son las que de alguna manera podrían ser quizás el principio o no del fin, pero sin duda que es el escándalo más importante que lo he visto involucrado. Bien, con esto cerramos la columna y cerramos el bloque porque nos vamos a la pausa a pensar en esto. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y continuamos hablando de la República Argentina y en particular de todo lo que ha generado esto que acaba de explicar Germán de Agosto hace algunos minutos nada más y las repercusiones que han tenido, porque hoy el vocero presidencial Manuel Adorni negó que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sea quien defienda al presidente Milei en eventuales juicios que puedan surgir, tanto en Estados Unidos como en la propia República Argentina. Esta posibilidad, la había deslizado el propio Javier Milei en la tan connotada nota que ha trascendido a través de las redes realizada por Jonathan Viale para la televisión, en la cual hubo una serie de episodios que ustedes ya conocen, que hubo que cortar la entrevista para que fuera alineado un poco el periodista sobre lo que le iba a preguntar a Javier Milei, y allí mismo el presidente argentino había deslizado que ante una eventual circunstancia judicial, Cúneo Libarona sería su defensor. Eso no va a ocurrir. El vocero presidencial argentino Manuel Adorni afirmó que todavía no se sabe quién representará al presidente Milei en los tribunales y se refirió al incidente de las criptomonedas como un tema muy menor, al tiempo que aclaró que Mariano Cúneo Libarona es el ministro de Justicia y está abocado a sus funciones específicas en su ministerio. Adorni se refirió además al rol de la Unidad de Tareas de Investigación creada por el presidente a los efectos de iniciar una investigación sobre el caso Pesos Libra, que recolectará información y presentará ante la justicia, pero no va a investigar, porque eso le corresponde a los funcionarios de la Oficina Anticorrupción y que en tal caso, quien puede investigar el resto de los hechos es la justicia, manifestó el vocero. Y las declaraciones del portavoz oficial se producen luego de la difusión este lunes de un fragmento de la entrevista a Milei en el canal TN, que no fue emitido pero se difundió luego en redes sociales, en el que el mandatario sugirió que Cúneo Libarona tendría un rol en su defensa y que es el ministro de Justicia el que entiende de estos temas. La expresidenta Cristina Fernández cuestionó este martes a través de la red X a Javier Milei y consideró que el presidente se está cayendo a pedazos, señalando su culpabilidad en lo que denominó criptofiasco, desencadenado tras la difusión de la criptomoneda Pesos Libra por parte del mandatario, tras lo cual se desplomó, dejando miles de inversores damnificados. Y hoy se confirmó una de las noticias más temidas por la población israelí, en particular por los familiares de los rehenes, y es la confirmación de la muerte de Giri Vivas y sus hijos, Ariel y Kafir, que habían sido secuestrados durante el ataque de Hamás el 7 de octubre del 2023. Esta familia, de origen argentino, cuyo padre ya fue liberado el 1 de febrero, estaba dada por muerta por Hamás desde hace ya un año, atribuyéndolo a un ataque israelí. Hoy se confirmó porque Hamás anunció que el próximo sábado va a liberar a 6 rehenes. Estaban previstos 3, pero van a ser 6 los rehenes liberados, y este jueves se va a entregar el cuerpo de 4 rehenes fallecidos, entre ellos el de Giri y sus hijos. El grupo islámico Hamás anunció que liberará el sábado a 6 rehenes israelíes vivos en la Franja de Gaza y devolverá los cadáveres de otros 4 este jueves, según anunció Jalil Al-Ayá, jefe negociador del movimiento palestino, mientras que el gobierno israelí ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo en este sentido.
Entre los fallecidos se encuentran los cuerpos de Giri Silverman y sus 2 hijos, Ariel y Kafir, de 4 años y 9 meses, respectivamente, edad que tenían cuando fueron secuestrados en el ataque de Hamás el 7 de octubre del 2023, noticia que acaba con las esperanzas de Yarden Vivas, el padre de los niños y pareja de Giri, que fue liberado el pasado 1 de febrero como parte de la primera fase de la tregua. Según las condiciones del pacto, Hamás debía dar prioridad a las mujeres y los menores vivos en sus liberaciones semanales, pero desde noviembre del 2023, en la primera tregua de la última escalada, el movimiento islámico aseguró que Giri Silverman y sus 2 pequeños habían muerto en un ataque israelí, aunque el gobierno de Netanyahu no había confirmado sus muertes. Entre tanto, Hamás liberará el próximo sábado a los últimos 6 rehenes vivos de este último canje de la primera fase de la tregua, 3 más de los previstos, y aunque no está claro por qué se aumentó la cifra de personas a liberar, un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato aseguró que el primer ministro Benjamín Netanyahu acordó permitir el ingreso de casas móviles y equipos de construcción solicitados desde hace tiempo a Gaza como parte de los esfuerzos para acelerar la liberación de los rehenes, lo que podría estar detrás de las razones. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora móvil desde el Parque Valle con Martín Duarte, que temprano ya había tenido una primera salida. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Quedó reinaugurada la pista Darwin Piñeirúa. Hoy decíamos, desde abril del 2023, que justamente estuvo en obra. Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue la iluminación también en estos momentos, que quedó ya oficialmente prendida. Bueno, distintas actividades que están transcurriendo. Voy a tratar de hablar con algunas autoridades por aquí que están presentes, al igual que el presidente de la República. En esta actividad, en una de las últimas inauguraciones. Perdón, le voy a robar un minutito, estamos en vivo para TV Ciudad. Sebastián Bauzá, director nacional de Deportes. Bueno, ¿qué significa una de las últimas obras, decíamos, que inaugura este gobierno, en particular con esta obra que desde el 2023, estaba en obra justamente? Bueno, muy contento porque ahora es un legado que de alguna manera deja la Secretaría Nacional del Deporte. Es el templo de los atletas, la pista de atletismo. Fue una inversión hecha por la Secretaría por más de $2 millones, donde llevó mucho tiempo porque la idea era que quedara algo definitivo. Acá no solamente se hizo el relleno de lo que era la pista vieja, después se hizo toda la parte de hormigón, la parte de asfalto, después el tartán, después se hizo una capa arriba para el tema de UV, toda la luminaria, toda la parte eléctrica de donde están los tacos hasta donde está el fotofilm donde llegan los deportistas. Yo creo que es algo muy bueno y un poco, estaba hablando ahora con la intendenta, que con la recuperación del estadio, con lo que se podría hacer en el velódromo, y se firmó hace muy poquito que el Comité Olímpico se va a quedar con la parte vieja de traumatología, en la esquina de clínicas, la verdad que el polo deportivo lo podemos llegar a cumplir. Así que nos vamos muy conformes. ¿Qué obras van a quedar pendientes, hablando también de transición para el gobierno entrante, que pueda haber una continuidad vinculada al deporte y en particular a obras, ¿no? Bueno, este viernes vamos a estar inaugurando también la piscina en Maldonado, la piscina de calentamiento, porque para hacer un evento internacional, aparte de una piscina de 50 metros que tiene el campus, ya que hacer una piscina de calentamiento, se inaugura este viernes. Y le decíamos a las autoridades que vienen, van a quedar techado de la piscina de las Piedras, del techado de la Plaza 5, que esa va a estar inaugurando con seguridad el mes que viene, a más tardar, que es parte de las plazas de deporte nuestro, que lo que se está haciendo es tratando de que las piscinas puedan utilizarse todo el año y no solamente en el verano. ¿Qué va a pasar con la Tribuna América del Estadio Centenario, que trascendió hace algunos días? Debería acondicionarse de cara al Mundial, ¿no? Bueno, ahí hay un trabajo que lo va a llevar la Uruguaya de Fútbol, que va a ser el bajado del campo de juego para tener mayor aforo. Esa es la idea, y también lo otro, los dos planteles tienen que entrar juntos, por lo tanto se tiene que hacer toda una obra de platea. Ya está el diseño hecho, van a llamar a licitación por la obra, así que yo creo que cuando terminen las eliminatorias van a comenzar las obras del estadio. Gracias por estos minutos, muy amable. Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá. Entre las autoridades que están presentes en esta reinauguración de la pista aquí en el Parque Valle. Bien, gracias Martín y equipo. Vamos a una nueva pausa. En minutos volvemos con más información.
Tercer y último bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Vamos a repasar los datos del tiempo para estos próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana, y el titular puede ser claro y algo nuboso. Sí. Es todo lo que podemos decir de los próximos 2 días. Mañana miércoles 19 de febrero, además de estar claro y algo nuboso, la máxima será de 27 grados y la mínima de 13. Pasando al jueves, del aspecto del cielo no les digo más nada porque ya lo dijo Natalia, simplemente me concentro en las temperaturas extremas pronosticadas, una mínima de 17 grados para ese día, el 20 de febrero, y una máxima de 30. Bueno, nosotros nos vamos, como todos los días, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B. Mañana habrá al aire, como siempre, de lunes a viernes, 3 ediciones informativas de MBD Noticias, la primera a las 8, la segunda a las 13 y la que abrimos con Natalia habitualmente a las 18:55. Hasta mañana. Que pasen bien.